Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas madrugadas, amigos. Empezamos la segunda edición de Milenio 3, en este horario habitual nuestro ya, y ya también metidos prácticamente en lo que son las fiestas navideñas. Estamos enfilando la recta final de un 2002 que ha sido productivo a nivel del misterio. Todo un equipo a vuestra disposición, como siempre: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y hoy Iván Millán a los mandos técnicos. Y vamos a empezar como siempre lo hemos hecho a partir de que iniciásemos esta segunda edición de Milenio 3 todas las madrugadas del domingo. Sabéis que la primera edición es la que va de 10:30 a 11 de la noche, hoy con un tema tan truculento y a la vez apasionante como son los zombies, la zombificación, el mundo del África negra y de los exploradores que hayan hecho estudios realmente fabulosos. Pues hoy vamos a empezar con una noticia que creo que es interesante, que en este programa siempre ha tenido su hueco, que le hemos intentado seguir paso a paso. Y recordaréis muchos que allá por el mes de noviembre hacíamos un especial de 2 horas de duración con el asunto de las caras de Belmez, ese enigma mítico, absolutamente eterno, que lleva más de 30 años desafiando a la ciencia y que aparentemente además había tenido un rebrote. Nuevos rostros habían surgido en esa cocina de Jaén y se estaba produciendo además un experimento único, hay que decirlo así, o al menos es lo que nos contaban. La Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas había realizado una especie de placas de yeso o de cemento, y en esos cementos extraídos de Belmez se estaban produciendo fenómenos anómalos, nuevas formaciones. Hace muy poco tiempo, un compañero de este equipo, Francisco Contreras, nuestro habitual corresponsal en Levante, estuvo en esa región, en Belmez de la Moraleda, y analizó punto por punto y paso por paso todo lo que estaba ocurriendo. Y queremos hablar con él para que nos cuente, cuando ya está muriendo, entre comillas, el 2002, qué está pasando con el misterio más longevo de España. Francisco Contreras Gil, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, desde la Nacional 3, recorriendo en pleno viaje alrededor del kilómetro 200. Francisco, estuviste en Belmez hace bien poco, estuviste viendo los rostros de la casa de María Gómez Cámara y estuviste también comprobando esos sellos o experimentos que están realizando ahora. Cuéntanos un poco a toda la audiencia en qué consiste ese experimento, qué se está haciendo y qué es lo que tuviste. Bueno, estuvimos hace pocas semanas allí viendo a María Gómez Cámara, viendo la casa de las caras, ¿no? Ese suelo donde retratos imposibles de trozos gruesos, grotescos, aparecieron en la década de los años 70, concretamente el 23 de agosto de 1971. Y yo la verdad es que iba ilusionado por ver esos nuevos rostros, esas nuevas caras que presuntamente, supuestamente habían salido hace unos meses y que habían sido portada de diversos medios de comunicación, algunos de ellos especializados. Y la verdad es que me fui con un sabor agridulce, Iker. ¿Agridulce? Agridulce, completamente agridulce, porque tuve, bueno, pues la desilusión de encontrarme con una serie de caras, por llamarlo de alguna manera, muy difuminadas, muy extrañas, muy toscas, que no tienen absolutamente nada que ver con las famosas caras de Belmez, ¿no? Por ejemplo, hay un rostro delante del televisor en el salón de María, justo delante donde tiene ella la televisión, que es un retrato muy sencillo, muy simple, como dibujado por un niño, con 2 ojos, una nariz recta y una boca semiabierta. Y claro, uno contempla esa imagen y gira la cabeza y ve al pelado, ve a la pava y dice: no puede ser, esto no puede estar pasando. Las nuevas caras de Belmez que hay en el suelo de María no tienen absolutamente nada que ver con ese famoso fenómeno, importante fenómeno paranormal que ocurrió y que se ha alargado a lo largo de estos 30 años en el número 5 de la Cuesta de las Caras en Belmez de la Moraleda. Pero ocurre una cosa, Francisco, también, y es que se ha publicitado enormemente estas últimas caras. Había incluso rostros que parecían animalescos, y la verdad es que nosotros realmente hablamos con Pedro Amorós y Pedro Fernández, unos de los directores de ese proyecto de trasladar el cemento, y sí parecían muy ilusionados. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que tampoco tienen nada que ver con las caras antiguas, las que todos hemos visto? No tienen nada que ver, vamos a ver, habría que hacer una diferencia. Una cosa es los experimentos y la investigación que está llevando a cabo la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas con Pedro Amorós a la cabeza, es decir, esas planchas que han puesto en el suelo de la casa de María y en la que supuestamente o en la que presuntamente han aparecido nuevos rostros y que se están analizando en un laboratorio de Alicante y que de las cuales pues esperamos resultados ya. Yo estoy completamente convencido de la profesionalidad y del saber hacer del SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y otra cosa es estas caras concretas, Iker, que se lanzaron a bombo y platillo, como te decía antes, en diversos medios de comunicación especializados, diciendo nuevos rostros en Belmez. Esos rostros no tienen absolutamente nada que ver
con las caras, las auténticas caras que muchos de los oyentes y nosotros mismos hemos podido ver en fotografías, incluso en la casa de María. Es decir, no hay por dónde cogerlo y me voy a explicar. Había una especie de caballo o animal que cuesta mucho definirlo y verlo. Había una especie de caras de duendes y de caras pequeñitas semi-humanoides que costaba también mucho verlo. Había que hacer un ejercicio de imaginación, sería la palabra exacta. Y yo pongo un ejemplo y te lo comentaba a ti en privado, y era que esto es lo más parecido al que quiere ver una figura, un rostro en una nube. Si tú te pones a buscar un rostro en una nube, al final lo encuentras. Pues bien, las nuevas caras, esas que están en el suelo, que no tienen nada que ver con el experimento del set y las planchas, hay que dejarlo claro, son exactamente igual. Uno empieza a unir puntos y efectivamente aparecen caras, pero no tienen absolutamente nada que ver. De todas maneras, hay diferentes teorías por qué pasa esto. Unos lo achacan todo a que María está enferma. ¿Está enferma María? Realmente la pregunta también sería, estamos acabando el 2002, 31 años conviviendo esa mujer en esa casa de Jaén con ese misterio. ¿Cómo lo viste tú, Francisco? Estaba enferma, decaída, y a mí me produjo una extraña sensación de tristeza, porque no dejaba tomar fotografías a nadie. Fui con un grupo nutrido de gente y no dejaba tomar fotografías de las caras, no dejaba tomar fotografías de su casa. Y la verdad es que lo más triste de todo, Iker, y suena duro decirlo, es que bueno, pues hubo diferentes problemas para tomar fotografías y grabar imágenes, porque en el alrededor de María se pedía cantidades de dinero. Es decir, que la historia estaba quizás muy agridulce, muy triste. María estaba enferma, estaba decaída, y muchos achacan a que el fenómeno está bajando en intensidad y que estas caras, supuestas caras, salen así porque María está enferma, y ella, como promotora, entre comillas, del fenómeno, bueno, pues como está débil, pues no surgen con la misma fuerza. Hay otras teorías, ¿no? Como por ejemplo que enfrente de la casa, tú lo sabes bien, había un manantial que pasaba justo por debajo de la casa de María y que se ha desviado el agua, ¿no? Y el agua tendría una extraña relación con con el fenómeno, ¿no? Con la formación de los rostros, ¿no? 31 años de misterio, Francisco Contreras, en ese suelo de una cocina de Jaén, inquietante, porque si fuese un truco, todos pensamos que lo hubieran resuelto ya los científicos, diversos comités, incluso la Brigada de Investigación Criminal o el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo hubiera resuelto en algún momento, pero eso sigue ahí. Si pudieras hacernos una crónica, una visualización de lo que es esa casa ahora mismo, a punto de llegar ya al 2003, con una María viviendo completamente sola en ese lugar, ¿cuáles son los rostros realmente que más impresionan al viajero que llega hasta allí y por qué? Sin lugar a dudas, la pava, esa primera efigie de estilo bizantino que muchos confundieron con el Santo Rostro de Jesús, que sigue ahí tapado por un cristal, por una vidriera, y que se va moviendo como si quisiera volver al mismo fogón del que salió aquel 23 de agosto de 1971 por primera vez. Y la del pelado, que está superpuesta, es una plancha de cemento que fue arrancada cuando el grupo ETA del padre Pilón picó el suelo para analizar en el Centro Superior de Investigaciones Científicas otros rostros. Bueno, fue picada y está ahí. Y una serie de caras de niños. Las demás están completamente difuminadas. Y luego los supuestos rostros que mucha gente no pudo ver y que cuesta de ver. El misterio sigue ahí vivo, y que yo soy de los que piensan que no hay que añadir noticias más espectaculares para seguir aumentando la popularidad o la importancia de Belmez. En Belmez sigue el misterio vivo, muy vivo, más de lo que muchos nosotros nos podemos llegar a creer. Y lo que hay que ser es más riguroso, sobre todo con la divulgación que hagamos del misterio, ¿no? A partir de ahora yo espero los resultados ansiosos del SHAPE por esas nuevas planchas. Quizás la pregunta es saber si la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas con Pedro Amorós será capaz de escribir o de divulgar cómo es capaz de formarse esos rostros, porque de lo que no cabe duda es que han salido rostros que están ahí y que se harán las pruebas científicas para demostrar que no hay ningún tipo de truco, pero seguimos con el mismo enigma, la misma clave sin desvelar, el mismo enigma sin resolver. ¿Cómo es posible que se formen esos rostros? ¿Qué fuerzas actúan? ¿Qué detonante es capaz de hacer que de forma invisible aparezcan esas figuras en el suelo de la casa de María? Esa es la gran pregunta y seguimos sin respuesta. Sin respuesta. Eso es lo que parece que nos trasladan las caras de Belmez en, 31 años de misterio. En el 2003 muchos piensan que puede ser el año en el que el enigma se desvele o desvele parte de sus incógnitas, y sinceramente nosotros aquí en Milenio 3 pensamos que no, que va a ser muy difícil. Muchos dicen también que quizá cuando muera María Gómez Cámara, la dueña de la casa número 5 de esa calle Rodríguez Acosta, era el nombre antiguo,
puede que las caras también desaparezcan. Bueno, es la teoría que siempre se mantiene. Será imposible que Milenio 3 no vuelva a acordarse de las caras, a pesar de que hicimos ese especial. Será imposible que de vez en cuando no nos traslademos allí y contemos todo ese enigma. Yo recuerdo la frase de un investigador, uno de los primeros que estuvo en el lugar, José Martínez Romero, que acabó un artículo en aquel año, del 76, diciendo: pese a quien pese, las caras de Belmez siguen plantando cara. Yo estoy seguro de que él no se imaginaba ni lo más remoto que 25 años después, se dice pronto, íbamos a estar en el mismo stand-by, en el mismo momento, sin avanzar nada, sin saber qué demonios o qué dioses, según algunos, se muestran en esa pequeña cocina de un pueblo de Jaén. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Y aquí seguimos, después de esta conexión con Francisco Contreras en Belmez de la Moraleda. Bueno, él estaba regresando del viaje, pero es una emoción importante saber siempre que el misterio, los grandes misterios, los genuinos, siguen presentes. Esto ocurrió en 1971, hace ya mucho tiempo. Siempre decimos aquí, en este equipo, que cada día es diferente, que es un archivo individual en el gran disco duro de la historia. Y como siempre, más o menos a estas horas de la madrugada, con Carmen Porter, recordamos qué pasó. Pues un día como hoy, 23, también 23 empezaron las caras de Belmez, un 23 de agosto, pero en este caso 23 de diciembre. ¿Qué pasó a lo largo de la historia con estos dígitos, Carmen Porter? Buenas madrugadas, Iker. Pues tal día como hoy, un 23 de diciembre, en 1672, Giovanni Cassini descubre Rea, el satélite de Saturno. En 1790 nace Jean-François Champollion, descifrador de jeroglíficos egipcios. Un siglo más tarde, otro nacimiento, el de Juan Ramón Jiménez, poeta español y premio Nobel en 1956. Concretamente nace en 1881. En 1910 es aprobada la Ley del Candado del gobierno de Canalejas, que impide el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas sin la autorización expresa del Consejo de Ministros. En 1919, varios terremotos en México causan más de 7.000 víctimas. Ya en 1968, el castellano es declarado idioma de trabajo en el Consejo de Seguridad de la ONU. En 1974 se produce el primer vuelo del avión B-1, un bombardero estratégico tripulado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 4 años más tarde, en 1978, es abolida en España la pena de muerte para los militares en tiempo de paz. Y ya en 1986, el avión experimental Voyager da por primera vez una vuelta alrededor del mundo y sin paradas. Sabéis que hay una dirección, un contacto directo con todos nosotros, Milenio3 con número, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y ahí podéis enviarnos todas las sugerencias, críticas, alabanzas, opiniones sobre los temas. Estamos abiertos absolutamente a todo. Estamos abiertos realmente a que nos planteéis vuestras dudas, que sabemos que son muchas, y nosotros intentaremos siempre, cada semana, acercarnos un poco, no sé si a la respuesta, pero desde luego a todos los documentos, todos los datos y toda la información. Y también hay un contestador importante, porque son muchísimos los amigos que desde todos los puntos de España y del mundo, recibimos muchas llamadas internacionales, nos cuentan sus historias, interesantísimas todas, a través del 91-532-4532, 91-532-4532. Ya lo sabéis, hay 2 vías directas para estar con nosotros. Y ahora es momento de conectar con ese mago de la conspiración, ese hombre llamado Santiago Camacho, al que yo le llamo siempre el de la tramoya del misterio. Está detrás de lo que ocurre siempre, ve lo que otros no ven. Es un auténtico informador que se encarga de esas historias que pocas veces se cuentan. Por eso lo fichamos aquí en Milenio 3. Esta vez viene con un tema duro. Habla de limpieza étnica. Pero no en la Segunda Guerra Mundial, no con los nazis como todo el mundo conoció, sino en países que, la verdad, no son sospechosos de ello. Pero hubo historias realmente raras. Santi Camacho nos habla esta semana de limpieza étnica en Estados Unidos. Todos conocemos los atroces programas de higiene racial llevados a cabo por los nazis durante los años 30 y 40. Aparte del exterminio de los judíos, se procedió a esterilizar sistemáticamente a todos los que no encajasen con el modelo ario. Lo que muchos no conocen es que en aquellos días tales planteamientos eran comunes en muchos otros lugares del mundo, y muy especialmente en Estados Unidos. Cientos de miles de personas fueron legalmente esterilizadas en Norteamérica durante las primeras décadas del siglo XX. Enfermos mentales,
epilépticos, y todo aquel que según los tribunales médicos no alcanzaba la media de normalidad deseada, eran castrados en cumplimiento de las llamadas leyes de purificación racial. California fue el estado donde se aplicaron estas leyes con mayor rigor, llegándose a promulgar incluso la esterilización de los alcohólicos. Era la época en que estaba en boga la teoría llamada darwinismo social, que venía a afirmar que los ricos tienen algo en su código genético que les hace mejores que los demás. Incluso se llegó a celebrar una conferencia en Battle Creek, Michigan, en la que científicos de todo el mundo se reunieron para intentar demostrar cosas tales como que los negros son estúpidos, los judíos avariciosos, los latinos vagos, las mujeres irracionales y, por supuesto, que los blancos, ricos, arios y bien educados son genéticamente superiores. El clima social de la época permitía que personalidades de la talla del premio Nobel William Shockley propugnaran que se diera un incentivo de $1000 a toda persona de raza negra que decidiera voluntariamente someterse a la esterilización. Se trataba, según él, de limitar el crecimiento de las razas inferiores, todo por el bien de la humanidad. Fueron aquellos polvos de intransigencia los que trajeron los lodos del nazismo y la cámara de gas. Por eso, siempre es bueno recordar que lo que hace a las personas mejores no radica en su color de piel, ni en su coeficiente intelectual, sino en la calidad de los sentimientos que anidan en su corazón. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. El láser. Era don Santiago Camacho y sus conspiraciones. Yo creo que muchos se habrán agarrado de los pelos, pero es lo que nos cuenta, y siempre con documentos y con datos tremendamente fidedignos. Esas historias que están al otro lado de la realidad y que tienen que ver, pues, desde temas políticos hasta temas de investigación, temas policiales. Cualquier cosa es apta para que Santiago Camacho le clave las garras y nos las traiga. Y siempre también tenemos otro especialista, no es en esta ocasión en conspiraciones, sino en viajes, en ir por el mundo, en coger la mochila y la cámara fotográfica y sobre todo la grabadora. Y traernos lo mejor, a veces lo peor, a veces lo más inquietante, de esos países que nos gustaría tanto visitar, esos países que la inmensa mayoría no hemos tenido la oportunidad de recorrer paso a paso. Cada semana, don Carlos Barroso, nuestro viajero del equipo, se marcha a un punto del planeta. Siempre elegimos lugares por los que vosotros nos preguntáis. Recordáis que hace poco estuvimos en la isla de Pascua, ¿verdad? Pues ahora nos marchamos ni más ni menos que a Mauritania, cuna de 1001 misterios. Situado al sur del Sáhara, en la costa atlántica de África, Mauritania nos abre las puertas a una aventura de dunas y oasis por tierras de nómadas. Tiene una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados, el doble que España, pero solo tiene 2 millones de habitantes. La mayor parte del país está formada por desiertos que saben a libertad y sencillez, donde es fácil ser absorbido por un horizonte sin límite. Pero el desierto de Mauritania no está deshabitado, porque sus pobladores han sabido aprovechar las posibilidades de tan agreste terreno para subsistir. Los pastores convierten este árido enclave en una zona humana y viva, donde la trilogía dátiles, leche de camella y charla bajo la jaima o tienda se convierte en un auténtico sello de identidad. Mauritania es una frontera entre dos mundos, donde perviven tradiciones que se remontan al alba de los tiempos. Multirracial y tolerante, a pesar de su sociedad jerarquizada, este país, a medio camino entre el Magreb y el África Negra, ofrece kilómetros de playas vírgenes, noches a la intemperie junto al fuego y paisajes desnudos, además de otros encantos rodeados de misterio. Es imposible no visitar las ciudades de las caravanas como Badán, Chinguetti o Balata, hoy patrimonio de la humanidad. Todas tienen una arquitectura peculiar, bibliotecas con manuscritos medievales o escuelas coránicas llamadas medersas. El pueblo medieval de Chinguetti está considerado la 7ª ciudad sagrada del Islam. Es asediado por dunas que pasan a través de él y amenazan con enterrarlo para siempre. Enclavadas entre mares de dunas y montañas, rodeadas de verdes palmerales y pequeñas huertas, merece la pena una visita a pesar de su complicado acceso.
Igualmente imprescindible es acudir a Erguarane, a donde viajan cada año los pastores para dar de comer a sus camellos tras las lluvias del verano. Se trata de una emigración bíblica. Allí reciben al viajero con hospitalidad y les encanta compartir con él los 3 tés de Figor, la leche de camella o los dátiles. Son ciudades donde se duerme al aire libre, junto a la hoguera, y donde es posible contemplar la salida y la puesta del sol, sin que el tiempo parezca avanzar. Mauritania ofrece más atractivos como los profundos cañones de Adrar, con pinturas rupestres de la época prehistórica, o el Parque Nacional Banco de Arguín, donde viven los míticos Imragens, pescadores que consiguen sus presas siguiendo un rito ancestral y con la ayuda de los delfines. Es un auténtico refugio de aves en sus migraciones anuales. Ouadane es un sitio bastante llamativo. Se trata del último lugar de partida para las caravanas de camellos de los Tuareg, que aún realizan el peligroso viaje hacia las montañas Atlas de Marruecos y Argelia, a través del desierto. Cerca de allí se encuentra Kelf el-Richat, un misterioso cráter de 38 kilómetros de diámetro, rodeado por una escarpada pared de piedra plateada en mitad de la arena. Según las últimas teorías, este inmenso cráter lo provocó la caída de un meteorito. El viajero no puede dejar de tomar un baño en las pozas de Tergit, a 40 kilómetros de Atar, un oasis perdido entre montañas que parece un escenario de las 1001 noches. Tantos y tantos lugares. Mauritania nos ofrece la posibilidad de perdernos en otro mundo, de comer con las manos, de embriagarnos con el agua, de escuchar una canción de hora y media o de fabricarnos un talismán. Un paseo por lugares de ensueño donde la aventura será nuestra única compañera. Y ya sabéis que cuando llega esta sintonía es que hemos transcurrido prácticamente media hora de programa y que es el momento idóneo para abrir 2 viejos portones, 2 puertas realmente añejas, inmensas y que guardan miles de libros. Siempre lo decimos aquí en Milenio 3, los libros son fundamentales, desde luego, para adentrarse en el mundo del misterio, de lo desconocido, de lo extraño, de todo aquello que nos inquieta. Intentamos siempre aquí fomentar la lectura y siempre elegimos, siempre lo sabéis también, un libro nuevo, quiere decir que se puede encontrar en cualquier librería más o menos grande. Y también elegimos lo que llamamos incunables, una de esas piezas ya de coleccionista que se quedaron en el umbral del tiempo y que sin embargo tienen muchos secretos que revelarnos. Así que ahora mismo abrimos la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Traemos hoy además 2 libros, creo que totalmente recomendables. Uno de ellos todavía está en las librerías, todavía puede ser adquirido con bastante facilidad y además es una obra, la última, de un buen amigo en lo profesional y en lo personal, que es Juanjo Benítez. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas de nuevo, Iker. Pues sí, traemos la última obra de Juan José Benítez, Mi Dios favorito. La editorial es Planeta y además este libro viene con unas fotografías del hijo de Juanjo. Fotos espectaculares, además. Sí, fotos que Iván Benítez ha realizado en sus viajes por Oriente Medio, por África, por Europa, por América. Pues todo ello viene para complementar lo que son las respuestas que da Juanjo a sus lectores, porque se trata de un libro de preguntas y respuestas. Y como siempre hay que rescatar unas palabras del autor sobre por qué ha escrito este libro. Juanjo en sus primeras páginas nos dice: tras la publicación del primer caballo de Troya, me he visto desbordado. Han sido centenares las cartas que han llegado hasta mi cuartel general, Aba. Todas, como una sola y mágica voz, sugerían algo que me fascinó. Hable de Dios, háblenos de su jefe. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es para usted? Y durante 18 años he ido guardando esos comentarios, mensajes y preguntas. Y muerto de miedo, me he puesto manos a la obra. En este libro está lo que intuyo, lo poco que sé y lo que ha ido llegando hasta mi corazón, sobre el número 1, ese magnífico y amoroso Dios en el que creo y al que venero. Juanjo Benítez, un libro además espectacular en lo que es su presentación, imágenes, como decíamos, de un reportero profesional de guerra, como es su hijo Iván Benítez, que ha recorrido el mundo, un trabajo gráfico impresionante, además complementado con una cosa que ya hizo hace un tiempo, fue un libro que era sobre el tema OVNI y también respondía a los niños. Aquí responde a niños, mayores, todo tipo de gente, ¿no? Sí, todo tipo de preguntas, y ya las imágenes que hace su hijo Iván Benítez se pueden ver incluso en la portada, en la que se nos muestra un Juanjo completamente mojado, tienes la ropa, los pantalones, ese chaleco de campo de tantos bolsillos completamente calado por el agua y mirando hacia el cielo con los ojos cerrados. Una imagen realmente preciosa, Iker.
Entre esas preguntas de los lectores, de la gente que sigue a Juan José Benítez, yo he rescatado una por la que también muchos de vosotros, muchos de nuestros oyentes nos preguntan: las casualidades o causalidades que nos pasan a los investigadores, a los periodistas que nos dedicamos al misterio. La pregunta era: tengo entendido que usted no cree en la casualidad. Y Juanjo le responde: desde hace mucho tiempo. Les contaré algo que muy pocos conocen. Cuando empecé a sospechar que el azar no existe, puse en marcha un pequeño gran experimento. Durante 1000 días llevé un diario personal, anotando cuanto sucedía a mi alrededor. Pues bien, el promedio de casualidades, entre comillas, lo pone Juanjo, era de 2 al día. Muchos de esos sucesos eran matemáticamente imposibles. Así que, Carmen Porter, recomendamos vivamente ese libro, mi 10 favorito, Juanjo Benítez, Editorial Planeta, un libro para hacer pensar, Además, ¿no? Un libro muy bonito para regalar estas Navidades, porque seguro que a todo aquel que lo reciba le va a gustar. Y yo tengo en mis manos, sabéis que siempre, rebuscamos en esa inmensa biblioteca, un libro que además, sabéis que hemos hecho la primera edición de Milenio 3 de 10:30 a 11 sobre el enigma de los zombies. Le sonará mucho y bien a nuestro invitado de excepción que hemos tenido esta noche, que es Juanjo Revenga. Es El enigma zombie. Este libro, la verdad es que marcó un antes y un después en la investigación de ese mundo tan tenebroso, tan apasionante, tan extraño, que nos retrotrae a Haití y al corazón de África. Lo escribía un hombre que se arriesgó, yo creo que puso en tela de juicio parte de su gran carrera, internándose en los brumosos bosques y sierras de Haití. Él se llamaba Wade Davis, antropólogo, biólogo y etnobotánico de Harvard, ni más ni menos, de la Universidad de Harvard. Y un hombre que, quizá cansado ya de la rutina diaria de dar clase a las personas, cogió su chaleco, cogió sus cámaras de fotos, cogió sus blogs y se marchó a ese país del vudú. Lo hizo Martínez Roca, este libro, concretamente en el año 82. Es un libro muy buscado, muy difícil de encontrar. La tirada fue bastante pequeña, se agotó enseguida, era un tema que llamaba mucho la atención. Y tan es así que hubo una película que quizá muchos recordaréis, La serpiente y el arcoiris, basada en las investigaciones de Wade Davis. Bien, Wade Davis, en El enigma zombie, ese viaje alucinante por los secretos del vudú, nos descubría, entre otras lindezas, los componentes aparentes de ese polvo zombie, de esa especie de arma letal, de ese arma de brujería que los Bokor, los realmente hechiceros, envían a sus víctimas con un soplido, se mete por la nariz, por los ojos, por los oídos, y convierten a esa pobre víctima en un estado de catalepsia casi permanente, y luego, ya en el colmo de lo macabro, son capaces de desentrar a las personas y convertirlas en robots esclavos que trabajan día y noche en campos de esos Bokor. Bueno, Wade Davis pasó muchos años en Haití, realizó este trabajo espectacular, que como decía trajo Martínez Roca, y fue pionero, importante. Antes y después no se puede hablar del enigma zombie si no es pasando por este libro. Recomendado totalmente. Si paséis por alguna librería de viejo y veis una portada verde con una cara horrenda, horrible, una especie de zombie, un hombre quemado en la portada, no lo dudéis. El enigma zombie, Wade Davis, Martínez Roca. Y es que hoy hemos comprendido en la primera edición, ya sabéis que hay un mail, una forma directa de entrar en contacto con nosotros, milenio3@cadenaser.com. Pues hemos aprendido que los zombies no son leyendas. Es decir, una cosa es lo que nos cuentan, lo que parece, lo que nos decía el cine, lo grotesco que se ha convertido alguno de estos temas, y otra cosa es la profunda realidad. Algo pasa parecido con las leyendas urbanas. Son historias que se cuentan, que se dicen, que recorren el mundo a una velocidad increíble, que muchos piensan que son certeras, otros que ocurrieron a un amigo de un amigo, y luego resulta que tienen un sustrato de verdad a veces alucinante. Sabéis que nuestra compañera Katia Rocha siempre se adentra, valientemente, siempre recrea algunas de las grandes leyendas urbanas del mundo. Y además hay que decir, lo sabemos por vuestros envíos, por vuestras llamadas, que es una de las secciones favoritas del programa, y nos alegramos. Creo que es la primera sección en la radio española sobre leyendas urbanas. No perdéis ripio de lo que nos cuenta Katia Rocha. Al oeste de la ciudad, en lo que fuera el emplazamiento donde se asentaron los judíos tras la Reconquista, conocidos como Arrabales Nuevos, se extiende un barrio muy amplio llamado Puerta de Cuartos. Este barrio se llama así porque a su entrada, por el antiguo camino que llevaba a Portugal y a Ávila, había una puerta en la muralla desde donde se colgaron las cabezas y los despojos de 400 nobles talaveranos que se rebelaron contra el rey en la Edad Media. En dicho barrio, donde antaño hubo un templo al dios Mercurio, se levantó la iglesia de San Andrés. Muy cerca de allí, y hace 500 años, vivía una mujer llamada Elvira. Elvira era muy mayor y nunca había estado casada. Su vida transcurría entre los campos cercanos donde recogía hierbas de muchas clases y su calle de la Casa Tinte, donde muchas mujeres acudían a por remedios para sus enfermedades. Un buen día acudió a la consulta una mujer noble llamada Lucrecia. Esta estaba casada con un corregidor llamado Bernardino de la Rúa, quien le engañaba con una mujer de moral discutible.
Lucrecia quería algún remedio para que su marido, don Bernardino, se volviera a enamorar de ella y dejara a la fulana con la que cometía pecado. La vieja bruja Elvira tenía la solución, pero esta pasaba por realizar un gran sacrificio. Tendría que tener los ingredientes básicos: sangre menstrual de la esposa, un cabello del amante del esposo, semen del mismo y un gallo que aún no hubiera copulado con gallina alguna. Lucrecia así hizo y fue reuniendo de la manera más inteligente los ingredientes. La sangre menstrual obviamente no era problema. El gallo fue apartado de sus congéneres cuando era pollito. Lucrecia recogió algunos cabellos del chaquetón de su marido y una noche, a pesar del horror que esto le ocasionaba, masturbó a su marido con la boca y luego guardó el semen en un pequeño aceitero de barro. En 6 meses todo estaba preparado. La bruja unió todos los ingredientes, excepto el gallo, en una marmita. Echó vino de Monte Aragón, aceites y un ungüento que según ella estaba hecho con su propia orina y grasa de cerdo. Luego de cocer todo, con el siguiente nauseabundo olor, mandó desnudarse a la mujer y abriendo el cuello del pobre gallo roció todo el cuerpo de Lucrecia con su sangre. Luego le dio de beber el líquido inmundo y le ordenó que a las 4 de la mañana, cuando todos duermen, diera 2 vueltas a la iglesia de San Andrés rodeando su rastro con la sangre del gallo. La mujer así lo hizo. Obviamente su marido, meses después, siguió no solo teniendo sus encuentros con la joven prostituta, sino que ya frecuentaba las diversas casas de mujeres que había en la ciudad. Lucrecia enfermó del estómago y del corazón. Una noche, tras una pesadilla, corrió a casa de la bruja y le increpó por no haber podido remediar su mal. La bruja le prometió un resultado, pero Lucrecia, enloquecida, le clavó un punzón en el corazón. Varios días después, unos caballeros de la Santa Hermandad entraron en la casa y encontraron a Lucrecia sucia y totalmente fuera de sí. Decía que el diablo había estado abusando de ella y a pesar de sus oraciones, esta no había sido escuchada. Después de que el sacerdote le hiciera un exorcismo, la mujer enmudeció y así permaneció hasta su muerte varios años después, habiendo ingresado en un convento como monja para penar por su delito de brujería. Dicen que muchas noches se puede ver a un gallo corriendo alrededor de la iglesia de San Andrés y si antes de una semana no te arrepientes de tus pecados, también enfermarás del estómago y el corazón. Esta leyenda urbana es aplicable hoy en día a todos aquellos que se atreven a hacer ritos o hechizos de amor con brujería. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Pues sí, son las leyendas urbanas, a veces truculentas, macabras y otras subidas de tono incluso, como esta que nos trae hoy Katia Rocha. Y además hay que decir que, bueno, en Milenio 3 nos gusta ser pioneros, empezar secciones, cosas nuevas, abrir nuevos campos de lo desconocido, que siempre, repito, no es solo lo paranormal, sino muchísimas más cosas, como estáis comprobando siempre cada domingo de 10:30 a 11 y de 3 a 4. Y hay que decir que hasta nos alegra que otros compañeros de otras emisoras, pues bueno, capten las ideas y hagan también secciones, por ejemplo, de leyendas urbanas. Nos alegra mucho porque quiere decir que vamos por el buen camino. Y buen camino es el que siempre también lleva firmemente uno de nuestros colaboradores y compañeros, iba a decir de excepción. La verdad es que Nacho Ares es ambas cosas, compañero y colaborador. Y además, si fuera poco, director de la revista de arqueología. Nacho Ares, con el tremendo éxito que está teniendo su sección, nos lleva esta vez al epicentro, a los enigmas de uno de los grandes escritores y dramaturgos de todos los tiempos. Si hace poco se metía con la dama de Elche, o al menos comentaba los enigmas que hay en torno a ella, si hace un par de semanas nos hablaba de ese enigma real que está oculto en ese maravilloso cuadro de las Meninas de Velázquez, ahora nos habla de esta persona, de este hombre al que todos hemos leído, estudiado, incluso recitado, Shakespeare. Escuchamos la historia perdida de Nacho Ares. Después de más de 4 siglos, son numerosos los críticos literarios que ponen en tela de juicio la autenticidad de William Shakespeare como dramaturgo. Un oscuro y turbio velo cubre toda la obra de este famoso poeta británico. ¿Cómo pudo describir con tanto detalle el boato de la corte de Dinamarca que aparece en su famosísimo Hamlet, sin haber estado nunca en la corte del país nórdico? ¿De dónde extrajo todos los minuciosos detalles que aparecen desmenuzados en El Mercader de Venecia, si nunca salió de su Inglaterra natal? ¿Acaso estuvo en Egipto con el fin de ambientarse para su Cleopatra o en Verona para su Romeo y Julieta? No faltan pruebas para tener dudas razonables sobre la autenticidad de la obra de Shakespeare. No se conserva un solo manuscrito redactado de su puño y letra. Posiblemente, tal y como han justificado numerosos críticos literarios y biógrafos del poeta, no es de extrañar esta ausencia de textos, ya que apenas sabía escribir su propio nombre.
Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon en una fecha desconocida del año 1564. Hijo de un concejal arruinado, el dramaturgo comenzó sus estudios en la escuela gratuita de Stratford, si bien, como defienden varios biógrafos, debió abandonar muy pronto las clases para ayudar a salir del atolladero económico a su familia. Justificaciones del tipo que en su época el valor de las obras no era igual al de hoy, y que una vez representadas los manuscritos desaparecían, no explican la ausencia de textos escritos por Shakespeare. Lo mismo pudo haber ocurrido, y no fue así, con otros dramaturgos contemporáneos del siglo XVI y XVII, de los que se conservan varios manuscritos de su puño y letra. Sin embargo, para otros expertos, la respuesta al enigma es más sencilla. Nacido también en 1564 y amigo personal de Shakespeare, Christopher Marlowe, autor de obras de éxito como Fausto, es para muchos críticos el verdadero rostro de William Shakespeare. Espía del gobierno de la reina Elizabeth, Marlowe falleció en una extraña reyerta en el año 1593, cuando solo contaba con 28 años. Sin embargo, las misteriosas circunstancias que rodearon a su muerte hacen pensar que realmente Marlowe, el espía, solamente desapareció de la historia para cambiar de personalidad. Posiblemente viajó por toda Europa y África, fruto de cuyas aventuras podrían haber nacido las tramas de las tragedias que hoy día conocemos bajo el seudónimo de William Shakespeare. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Tremendo, Nacho Ores, incluso poniendo en duda, en tela de juicio, algunas de las personalidades más importantes de la historia del arte y de la historia de la literatura. La verdad es que es uno de los motivos por el que hacemos esa sección. La hemos llamado, ya lo sabéis, la historia perdida. Y significa, o viene a recalcar, que no todo es tan claro como nos contaron o como parece. Una historia que se centra en arqueología, pero también a veces acude hasta prácticamente este mismo siglo, para desvelar los enigmas de este mismo siglo. Ya sabéis que, a pesar de que estamos en la recta final del año 2002, esta misma semana ha habido un sinfín de noticias de actualidad, un sinfín de documentos relativos a las historias que nos hacemos eco de ellas en Milenio 3. Historias sobre ciencia, arqueología e incluso, hay que decirlo, parece que vuelve este misterio, observaciones y filmaciones por parte de la policía de lo que llamaríamos fenómeno ovni. Ocurrió en Colombia y vamos a marchar hasta allí. Es parte de ese informativo siempre tan completo que nos traen cada semana Carlos Barroso y Carmen Porter. Con la Navidad a la vuelta de la esquina y millones de fieles de todo el mundo cristiano esperando para celebrar los 2002 años del nacimiento de Cristo, el Papa Juan Pablo II dice que Dios se ha disgustado con los hombres y ha anunciado que ya no se va a revelar más. Desde el Vaticano, el Santo Padre ha dicho que el Creador se ha encerrado en su mundo, enfadado por las atrocidades que está cometiendo el ser humano. Enseguida nos lo cuentan desde Italia. Antes repasamos otras noticias en los titulares de Carmen Porter. Avistamiento de ovnis en Chile y Colombia. Bacteria carnívora causa la muerte a un infante de marina. Una estatuilla de la Virgen llora lágrimas en Argentina. A muy pocos se les hubiera podido pasar por la imaginación la idea de un Dios enfadado con los hombres por lo mal que lo estamos haciendo con nuestro mundo. Pero ese ha sido uno de los últimos mensajes del Papa, que ha advertido: Dios se ha retirado y nos ha dejado solos. En fin, corresponsal en Roma, John Solés. Saludos. Dios se ha encerrado en su cielo, ha dicho esta semana Juan Pablo II cuando ha hablado de los problemas del mundo. Encerrado en su cielo y ya no se revela más. De ahí su silencio. Del silencio de Dios. Dios está disgustado por el comportamiento de la humanidad. Frente a tragedias como la sequía, el hambre y las guerras, el mundo vive este otro drama todavía peor. Dios permanece en su santo aislamiento y ha dejado a los hombres solos, ha afirmado el anciano Papa, que aparece de nuevo poco antes de la Navidad, fatigado y enfermo. En la soledad existencial, ha añadido, el hombre se siente solo, inseguro, sin paz, sin salvación o esperanza, y en la soledad le invade el terror. Comentando los versículos del profeta Jeremías, llanto del pueblo en tiempos de hambre y de guerra del Antiguo Testamento, el pontífice ha criticado así la atormentada, ha dicho, época actual. Dios está aislado en su cielo, silencioso y decepcionado por la humanidad, ya no se revela más. Palabra de Papa.
Andamos pendientes del cielo estos días porque desde el pasado martes y por unas cuantas jornadas más es posible distinguir un espectáculo que solo se repite cada 30 años. Desde la Tierra y mirando a Levante es posible divisar con claridad, siempre que no haya nubes, el planeta Saturno y sus impresionantes anillos. Carmen. Desde el pasado 17 de diciembre, Saturno puede ser observado con gran nitidez, ya que coinciden tres fenómenos. Primero, Saturno y el Sol están en posición. Es el momento de mayor aproximación entre la Tierra y el planeta, lo que solo se da una vez cada 13 meses. Segundo, Saturno se encuentra en su perihelio, es decir, el punto más cerca del Sol de su órbita. Y tercero, los anillos están plenamente desplegados hacia la Tierra. La NASA ha recomendado que nadie se pierda este espectáculo, porque solo se produce cada 30 años. Nuevos avistamientos ovni no dejan de sorprendernos en Sudamérica. La prensa colombiana y chilena se han hecho eco estos días de apariciones de objetos extraños en el cielo que en algunos casos incluso han sido filmados. Corresponsal en América Latina, María José Ajejas. 29 de noviembre, 8:30 de la noche. Un periodista colombiano logra grabar en vídeo una gran esfera multicolor que realiza movimientos en el cielo de Bogotá, sobre el Cerro Monserrate de la capital colombiana. Días después, el 9 de diciembre, de nuevo hay luces extrañas sobre Bogotá. En este caso se trata de un enorme ovni en forma de peonza avistado por un equipo de futbolistas que realiza en esos momentos un entrenamiento. Es ya 12 de diciembre y en Santiago, la capital de Chile, cientos de personas observan atónitas 6 objetos voladores no identificados dotados con potentes luces. Es de noche y los objetos a muy baja altura realizan espectaculares maniobras en perfecta formación. Hay una explicación oficial en este caso. La Fuerza Aérea informa de que se trata de ejercicios nocturnos de una cuadrilla de sus aviones. Los testigos de todas formas dudan. Los aparatos no tienen las luces de seguridad que caracterizan a cualquier aeronave y poseen en cambio una luminosidad inusual, fuerte y redonda. Una bacteria carnívora ha provocado esta semana la muerte de un recluta hispano de 18 años en un cuartel de la Marina estadounidense en California. El joven murió 3 horas después de que le apareciera un sarpullido en uno de sus tobillos. La víctima fue identificada como Miguel Zavala, de 18 años, quien murió 3 horas después de pedir tratamiento médico ante la aparición de un sarpullido en su tobillo izquierdo. El sarpullido se extendió a todo su cuerpo justo en el momento en que era atendido de emergencia en el Centro Médico Naval de San Diego. Señalaron que se teme que la bacteria, conocida científicamente como Streptococcus grupo A, haya causado la muerte de otros 2 reclutas en un centro de entrenamiento el mes pasado. Otros 100 soldados han mostrado síntomas del ataque bacteriano. Y es el momento ya de repasar otras noticias también interesantes. En la ciudad argentina de Salta, los ciudadanos están conmocionados por la aparición de una imagen de la Virgen que llora. Se trata de una estatuilla de plástico de unos 10 centímetros de alto que fue hallada en el hueco de una pared, que inexplicablemente se abrió en el domicilio de la familia Romero. Son cientos los curiosos que ya se han desplazado hasta el lugar, ya que al parecer una joven inválida, tras rezar ante la Virgen, inexplicablemente salió caminando de la casa. Según la señora Romero, al coger la figura sintió un calor especial, tenía la temperatura como la de un cuerpo humano. También desde hace unos días decenas de testigos han asegurado que la figura de la Virgen llora lágrimas. Según el padre Martín de la parroquia de Santa Teresita, este insólito fenómeno puede ser una señal. Y a punto como estamos de terminar el año, les recordamos que hasta el 31 de diciembre pueden seguir transmitiendo mensajes al espacio que serán recibidos de nuevo en la Tierra dentro de 50.000 años. A día de hoy se han recibido cientos de miles de mensajes en 60 lenguas procedentes de 180 países diferentes. Los textos pueden ser enviados a la página de internet www.keo.org. y serán transmitidos tal y como se envíen, sin modificaciones ni censura. KEO será lanzado a finales de 2004 o principios de 2005 y regresará a la Tierra unos 50.000 años más tarde. Llevará a bordo grabados en disquetes de vidrio infinidad de mensajes de 6.000 caracteres como máximo que servirán como testimonio de la vida, de las aspiraciones, de los interrogantes y de las creencias de nuestros contemporáneos. Pues por esta semana es todo. Dentro de 7 noches más, que pasen una feliz Nochebuena. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la serie. Y ya cuando don Iván Millán nos pone esta música, significa que estamos en la recta final de este programa. Esta música que se llama Millennium, nos preguntáis mucho por ella, de Hans Zimmer, y que siempre es, digamos, la alfombra sonora sobre la que vamos despojándonos de tantos mails, tantas cartas, tantas comunicaciones que habéis enviado siempre a 2 sitios, a 2 lugares, siempre lo digo también, milenio3@cadenaser.com, ese es el correo electrónico, milenio3 con número @cadenaser.com, y también el 915324532, 915324532, para dejarnos vuestros mensajes de contestador. Carmen Portera, hasta nos han llegado casi un centenar de mensajes en esta semana, algunos de ellos interesantísimos, ¿no? Pues sí, que uno de ellos que hemos rescatado es
es el de Ana Riquelme. Nos dice: felicidades por el programa. Tengo mucha curiosidad por un lugar que visité el pasado verano, donde decían que se realizaban aquelarres. Me refiero a las cuevas de Zugarramurdi. ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, un lugar absolutamente clásico de la historia de la brujería española. Realmente, la primera bruja que existe en España y que se acusa como tal y se quema por la Inquisición era de allí. Se dicen, algunos historiadores lo comentan, que era realmente de las montañas del interior de Galicia, pero no, era de Zugarramurdi, un lugar enclavado en la parte alta de Navarra, donde hay unas cuevas que todavía permanecen relativamente salvajes allí, y luego hay otra zona, sí más turística, o al menos con carteles e indicativos, donde se supone que se hacían esos aquelarres. Aquelarre que viene de rendir culto al macho cabrío, al cabrón, hay que decirlo así, que es ese animal que, según los testimonios de aquella época del medievo, se elevaba sobre dos patas, y las brujas es lo que hacían, Carmen Porter, pues besar las partes pudendas de ese macho cabrío. Era parte de ese ritual que tanto llamaba la atención en la Edad Media y que hizo que muchas de estas brujas, que también se dedicaban a la naturaleza, a la medicina, digámoslo así, de las hierbas, de los componentes mágicos, fueran ajusticiadas, algunas de ellas de forma brutal. Zugarramurdi, dedicaremos un programa a esa parte de la España mágica. Roberto Estrada nos pregunta: me gustaría saber cuándo haréis un especial de esos de preguntas. Bueno, ya lo hemos dicho en la primera edición de Milenio 3, pero volvemos a repetir los especiales que tenemos estas Navidades. Sí, porque además hay muchos. Hay que tomar nota, lápiz y papel. Venimos cargaditos. Dentro de muy poquitas horas, mañana mismo, el 24 de diciembre, Nochebuena, de paso felicito a todos la Nochebuena, de 3 a 4 de la tarde haremos un especial de Milenio 3. Después se repetirá de 12 a 1 de la madrugada. El 28 de diciembre, sábado, de 22 a 23 horas, es decir, de 10 a 11 de la noche, otro especial de Milenio 3. El 29 de diciembre, como siempre, nuestro programa del domingo, pero tenemos media hora más porque no hay fútbol. De 10 a 11 de la noche contestaremos a todos los mails que nos han llegado, y estar atentos porque abriremos los teléfonos de la cadena SER para que vosotros mismos nos preguntéis todo aquello que queráis y nosotros buenamente os responderemos. El 31 de diciembre, Nochevieja, también estaremos con vosotros de 3 a 4 de la tarde y de 10 a 11 de la noche. El 5 de enero, ese domingo, como siempre, el horario normal de Milenio 3, de 10:30 a 11 de la noche, y la madrugada, como siempre, estaremos con vosotros aquí de 3 a 4. Y el 6 de enero, programa también especial de 10 a 11 de la noche. Iremos repitiendo las fechas continuamente. El más próximo, el de la Nochebuena, el 24 de diciembre, de 3 a 4 de la tarde. Exacto, además, lo adelantamos, un programa sobre los misterios de un personaje que todos conocéis, pero del que queda mucho por contar: Jesús de Nazaret, ni más ni menos. Haremos de nuevo hincapié toda esta semana en los programas, que son muchos, 6 o 7 especiales, todo para que disfrutéis de ese mundo de lo desconocido, de lo extraño, de la investigación y del periodismo de aventura. Ha sido un placer, todo este equipo ha comprendido que ya llega nuestra hora y que muy prontito estaremos con vosotros dentro exactamente de 7 días, pero eso sí, ese especial importante sobre Jesús en la Nochebuena.